Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Entonces, cuando estudiamos el mundo de la política pública, lo que es la naturaleza de este curso, lo que queremos estudiar nosotros es la política pública. No es la discusión de política, no vamos a entrar al mundo de la gestión pública, que es el mundo de la administración del negocio, que es gestión de recursos humanos, gestión de presupuesto, calidad, no es eso, sino es cómo se toman las decisiones en el mundo de la política pública, y vamos a tener que tengan ustedes una muy buena comprensión de este concepto, y a eso es lo que nos vamos a centrar. Entonces, en el sistema administrativo de planeamiento, sistemas administrativos hay una enorme relación entre la política pública, el planeamiento estratégico y la gestión pública en general, ¿ya? Porque este proceso de acá influye enormemente sobre la forma como vamos a gestionar. Lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que está diciendo acá. Quiero saltearme esto porque no... O después voy a regresar a esto ya, porque si no estamos... Acá vamos a entrar, de frente. Entonces, la política pública. Lo primero... Lo primero que hay que tener claro es que normalmente la forma tradicional que nos enseña la política pública es que yo primero la diseño o establezco en agenda, ¿sabes qué? Voy a trabajar un tema de seguridad ciudadana, después diseño la intervención, después agarro y ejecuto la intervención, después evalúo los resultados y después se retroalimenta el proceso. Todo el mundo nos enseña el ciclo de la política pública, si han existido un curso, este es el círculo tradicional. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La política pública es cualquier cosa menos eso en la vida real. Y les voy a dar un montón de ejemplos, ¿no? El ejemplo que a mí me gusta más porque lo podemos visualizar es cuando llega Ollanta a la presidencia. Porque este gobierno lamentablemente no tenemos muchos ejemplos de implementación de política pública porque ha sido tan tumultuosa su devenir que es mucho más difícil y prácticamente la verdad como nos cuesta esto porque no se siente mucha acción desde el punto de vista del Estado. Pero ¿qué pasa? Veamos cuando todos recordaron un poco cuando Ollanta Humala hace su campaña presidencial, ¿el que hablaba? ¿Cuál era su...? No, inclusión. Seguridad ni siquiera estaba en agenda. Era inclusión, o sea, todo el tema era de inclusión social. Era su famosa pensión 65, su beca 18 y su famoso SAMU. Esas eran sus tres ideas, ¿no? Esa era su política de inclusión social. Esas eran sus... ¿Ah? El gas también, pero me estoy concentrando en el lado de lo social, ¿no? En el tema de lo social. Porque quiero ver. Entonces, él, cuando es elegido presidente, nunca habló del MIDIS, por ejemplo. No habló del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero cuando es elegido presidente, una persona que lo conocía se le acerca y le dice, mira, si tú quieres hablar tanto de esto acá, vas a necesitar un Ministerio de Inclusión Social. ¿Ah, sí? Sí, le dijo, por A, B y C razones. Tiene razón, ¿no? ¡Pac! Se copió ya. Hazme la propuesta. Entonces, cuando mira, entre la idea, la concepción que tenía el gobernante y después que le vinieron con una propuesta de un ministerio, eso fue en las elecciones, en el periodo de que ella era presidente electo. Cuando asume la presidencia, una de sus ofertas es, voy a hacer el Ministerio de Inclusión Social. Entonces uno dice, ¿de dónde sacó esto? Que nos pareció una buena medida porque justamente uno de los grandes problemas de luchar contra la inclusión social es este tema de la necesidad de articular diversos actores. Algo que no es nada fácil, que es un problema, todos los países del mundo tienen este problema de articulación y coordinación. Entonces, ¿qué pasa? Entra la presidenta y en ese momento contratan la primera ministra de Humala fue Carolina Trivelli, que es una especialista a nivel mundial, otra vez, en el tema de la lucha contra la pobreza. No, a ella la contratan a toda el parte del mundo para dar capacitaciones sobre este tema. Ha escrito documentos técnicos muy relevantes sobre este fenómeno y la contratan. Y la ponen ahí de ministra. Y hace bastante bien su trabajo por los dos años que estuvo de ministra. ¿Ah? Economista creo que es pero ¿qué pasa? Ella entonces agarra y dice, bueno, sabía en el tema de la compra de alimentos que el PRONA estaba, lamentablemente estaba totalmente corrompido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tengo que refundar el PRONA. Entonces, una de las formas de refundar organizaciones, cuando tienes estos primeros 100 días en que puedes tener mucha injerencia, es sacar una ley y crear una nueva entidad.
Cierro, liquido a la nueva entidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? También hay cuando crea, digamos, nuevas entidades. ¿No? Claro, entonces, ¿qué pasa? Tienes que tener ley. Creó su famoso Caliwarma, pero ¿qué pasó? Se dio cuenta que el mismo problema que tenía en Prona, el diseño institucional que lo había llevado a Caliwarma y solo había cambiado las personas, no le resolvía el problema. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a cambiar internamente la forma como se trabajaba con los gobiernos locales, el proceso de control, y se ha creado una serie de mecanismos. Si tú ves, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? La decisión política que se tomó en su momento de hacer una política de inclusión social, a lo que terminó, lo que es ahora o al final de su gobierno, son completamente diferentes. La idea se mantuvo, pero el diseño de todas las intervenciones que se hizo, que son la estrategia Incluir para Crecer, esto fue, ¿no? Los programas Caliwarma, el programa, ¿cómo se llama? Hawái, creo que es acá que desarrolla capacidades productivas en los jóvenes, etcétera, etcétera. Nada de eso, ni siquiera esto fueron parte de la oferta política. Todo el programa de desarrollo infantil temprano tampoco fueron parte de la oferta política del presidente. ¿Qué es lo que quiero decir? En ningún momento hubo un proceso de planificación ex ante, sino que la política como se fue desplegando se fue gestando en el camino, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero que entiendan. No es que yo agarre y tenga una idea brillante y ya la cosa es que en el camino me voy a encontrar con tantas cosas nuevas, complejidades que tú tienes que ir adaptándote en el camino. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué influye sobre las policies? ¿Qué influye sobre cómo terminas tú implementando una política? Las instituciones con las que cuentas, ¿no? Si tú tienes un Ministerio de Mujer, tienes un Ministerio de Salud, tienes un Ministerio de Educación con sus fortalezas y sus debilidades, tienes un FONCODES y tú tienes un PRONA, ¿cómo decides al final cómo hacer tu Caliwarma? Ellos van a tener, sin querer o queriendo, influencia sobre cómo funciona tu organización. ¿Qué significa el otro? Que van a ver, hay muchas redes, el contexto de la situación. En este momento, por ejemplo, en este contexto actual de esta administración, ¿ustedes creen que puede haber una reforma en el sector salud? Es imposible, pues. Para que ustedes, lo que no saben, el gremio más organizado en el sector público, ¿cuál es? El más complicado de todos. El más complicado de todos. ¿Quién sabe cuál es el gremio público, del sector público, más complicado de gestionar? No. Salud, de lejos. Tú te vas a un hospital y te encuentras con 7 sindicatos, cada uno más fuerte que el otro. Los sindicatos, los gremios de los médicos te sacan y te ponen ministros, te sacan y te ponen titulares de hospitales en una semana. Son súper fuertes. Más aún, para que veas qué tan fuertes son, que es el único gremio que ha sacado una ley en que no trabajan ellos 40 horas, sino 36 horas. Ellos tienen una única ley que no trabajan 40 horas. No solo eso, sino que de esas 36 horas, ¿ya? Que se traducen a 6 horas de trabajo, 4 solo están para atender pacientes y 2 es para investigación, para ponerse al día, cosa que obviamente todos sabemos que no hacen. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, a ver, trata tú pues de incrementar su productividad para que vean ustedes, el promedio de pacientes que están atendiendo ahorita a ojo de buen cubero está en 10 pacientes por día, cuando fácil puedes atender 20, 30 pacientes. Y ahí aumentas la productividad. Pero a ver, trata de marcarlos pues. ¿Ah? 20 pacientes por día. El de ustedes. Bueno, estamos en 20. Entonces, de 20, trata de aumentar la productividad. ¿No? Unos 30, unos 40 pacientes diarios. No sé si me entienden. Entonces, ese es el tema que tenemos que tener claridad, que trabajan en el sector. Esas son las cosas, lo que quiero decir es el contexto. El contexto te influye, porque en este momento yo no me puedo meter ni una huelga de médicos, ni una huelga de docentes en la actual administración. Entonces, ¿qué va a pasar? Ni va a haber reforma en el sector salud, ni va a haber mejoras en el sector de educación en los próximos, hasta que acabe este gobierno. Así de simple. Y recuerden, nosotros estamos últimos en el mundo en logros de aprendizaje. Y los ratios de desnutrición crónica, de tuberculosis, estamos de país, en tuberculosis, los ratios del Perú, estamos a nivel de subsahara africano. ¿Ah? Sí. Pero eso no lo el gobierno.
No se habla, pues te digo, yo no, por eso les comento para que veamos el contexto de la política pública. No hay forma, pues en este contexto político que se pueda tomar ese tipo de decisiones conflictivas, ¿no? Ese es lamentablemente lo que nos hemos puesto. Entonces, obviamente que la concepción del mundo, y otra cosa que es fundamental, son los actores con intereses. Los actores con intereses son fundamentales en la política pública, ¿no? Todo el mundo habla, pues, el problema del tráfico en la carretera central, ¿no? ¿Quiénes son los que ocasionan el tráfico en la carretera central, principalmente? Los camiones. No los camioneros, sino los trailers, correctamente. ¿A qué empresa pertenecen esos trailers? ¿Saben cuántos son? Son 6 empresas. Porque si ustedes se dan cuenta, esos trailers enormes que ni siquiera están permitidos, porque ustedes saben que el ángulo de la curva, en la carretera central, entonces este trailer cuando entra en esa curva, cierra el otro carril. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Miren de quiénes pertenecen. Pertenecen a los grupos industriales más económicos más fuertes del país. Entonces, esa es la realidad. Entonces, esa decisión, ¿quién la va a tomar? ¿La va a tomar el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Economía del MTC? Esas decisiones se tienen que tomar en el más alto nivel. ¿No es cierto? Ni ministro, más arriba. Es así. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, ahorita estamos construyendo, para que vean, ahorita nosotros tenemos, ¿y cuál ha sido la solución? En vez de solucionar, oye, ¿sabes qué? Mejor aligero el tránsito teniendo un ferrocarril que te cuesta la 10ª parte, te cuesta ahorita, ¿qué te digo? $800 millones arreglarlo, estamos construyendo 3 pistas más en paralelo, cada una nos está costando casi 2.000, 2.500 millones de dólares. Obviamente, hay muchos actores interesados en que estas cosas se hagan. ¿Y cuál es más fuerte acá el gremio? ¿Qué gremio tiene? ¿El gremio de la empresa de trenes o el gremio de las empresas constructoras de pistas? Esa respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso funciona. Esos son los actores con intereses en la política pública. Eso es lo que todo eso te hace tremendamente complejo. Y eso estoy hablando yo de ejemplos del caso a nivel nacional. En el gobierno regional igualito, un alcalde para haber llegado, tiene que haber llegado con fondos, con apoyo. ¿De dónde salieron esos apoyos? Se debe a favores. Eso es lo más normal. O sea, no es que entonces yo no voy a, si me han apoyado los comerciantes de un mercado, yo no les voy a hacer la vida difícil a esos comerciantes de ese mercado. O los empresarios de esta zona, no les voy a hacer difícil la vida a esos empresarios. Todo eso funciona y eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Que un gobernante está acá, un gobierno, y está continuamente recibiendo presiones de diferentes niveles, tanto externos como internos, ¿no? Yo siempre me gusta dar un ejemplo que me parece muy lúdico y demostrar cómo funciona, cómo está acá, ¿no? Acá no hay ninguno del Callao, pero creo, no sé si ustedes, ¿no? Acá. Ustedes saben que el Perú, ustedes deben conocer también lo que es una grúa pórtico. ¿Saben lo que es una grúa pórtico? ¿Ya? Una grúa pórtico es una grúa que está en los muelles y que levanta un contenedor. ¿Ya? Esta grúa pórtico. Esto se llama una grúa pórtico. Para que ustedes tengan, hace 40 años atrás, cuando llegaba un barco a cualquier puerto del mundo, se necesitaba para descargarlo lo que se llamaban estibadores. ¿Y qué era el estibador? Venía un hombre fuerte, se ponía el bulto y la carga y bajaba las escaleras del barco, así es. Hasta que un holandés inteligente dijo, ¿por qué estoy pagando tanta gente? Porque para todo esto, pues como el trabajo era ocasional, necesitas hombres fuertes, entonces ¿qué pasa? Normalmente no hay sindicato en el mundo donde no se han generado sindicatos y muchas veces esos sindicatos también han estado vinculados con delincuencia, con crimen organizado. No es que diga que uno es el otro, pero por haber razones eso sucedía. Pero independientemente de ello, cuando este holandés entonces dice, oye, un holandés, ¿sabes qué? ¿Y por qué yo no creo una cajita mecánica, ¿no? Que le voy a llamar de nombre contenedor? Y meto todo ahí y después con una grúa que pongo en el barco, levanto la cajita y saco. Y ese cambio tecnológico, eso es una innovación tecnológica, revolucionó el transporte marino, el transporte marino. Y rápidamente se dijeron, oye, pucha, entonces cuanto más contenedores yo pongo en el barco, más bajo mi costo de transporte. ¿Se dan cuenta?
Y en un momento se dieron cuenta, ¿y por qué tengo que poner, cada barco tiene que tener su propia grúa? Ah, no, más inteligente. En el muelle pongo la grúa pórtico. Y pasó pues que entonces se pasó de 50 contenedores, estamos llegando ahorita que lo normal es 8.000 contenedores y hay barcos que llevan hasta 15.000 contenedores. Antes un televisor que te costaba traerlo desde la China, $40, ahora te cuesta $5. ¿Te das cuenta? Entonces, eso cambió, es uno de los factores de la globalización. Entonces, ¿qué pasó? Todos los países del mundo, ¿qué tienen que hacer? Para mantenerse competitivos, ¿qué tienen que hacer? Poner su grúa pórtico. ¿Quiénes se oponen? Los estibadores. Los estibadores, ¿no es cierto? Y en todos los países del mundo, más o menos, se dice, todos los países del mundo, la primera grúa pórtico tiene su mártir. No hay país en el mundo donde no haya habido conflictos sociales por imponer la grúa pórtico. Lo normal, pues, son hombres rudos los estibadores, ¿no? Con ellos no te vas a jugar, no es a palito, no sé si me entienden, no es con garra y palito vas a enfrentar su resistencia, es dura, fuerte el tema. Entonces, ¿qué pasa? Todos los países comenzaron a implementar, pues por los 90s, por los 80s, por los 90s. ¿Qué pasó? Pues en América Latina comenzaron a salir en todos los puertos, primero en Brasil, después en Argentina, después en Chile, después en Colombia, después en Ecuador, todo Centroamérica, ¿no? Haití, el país más pobre de América, tenía grúa pórtico y el Perú no tenía grúa pórtico. ¿Ya? Otra vez, Haití, el país más pobre. Y en el Perú había un sindicato, los que conocen, muy fuerte, que estaba vinculado a un congresista del partido aprista. No estoy atacando nada de un partido, sino que probablemente tiene hasta su padre, tiene un hospital, ¿cómo se llama? Con su nombre propio. Negreros. Entonces, ¿qué pasa? Que manejaban ese sindicato. ¿Qué es lo que quiero decirles? Cuando se hizo un estudio económico, todos los peruanos estábamos pagando un arancel de 15% solo por la ineficiencia del puerto. Es decir, todo lo que comprábamos, consumíamos, pagábamos un 15% importado. Y todo lo que vendíamos en el mundo pagaba un arancel de 15% por las ineficiencias de no poder cobrar barato, de no tener un puerto que operara, ¿no? Hasta que en el gobierno de Toledo sacaron la ley e implementaron la primera grúa pórtico, se entró en concesión al primer puerto. ¿Qué quiero llegar con esto, señores? ¿Por qué no se tomó esa decisión? Me acuerdo una vez, en un momento leí una noticia de una persona que escribía sobre esto y decía, oye, miren, ¿cuánto nos cuesta el Perú sacar eso? Regalémosle 15 millones a todos los 15 millones de dólares. Digo, con 15 millones de dólares regalémosles a toda la cúpula del sindicato y los mandamos a vivir a una isla felices en el Caribe. Y el Perú sigue ganando, sale ganando. Como un grupo pequeño que resiste el cambio puede aguantar las reformas que tenemos que hacer. Y eso pasa todos los días en el Perú. En el barrio, en los negocios, en los mercados, en las corrupciones de los diferentes grupos que se contratan en los gobiernos locales, que tienen su cohesión y el conflicto, el potencial de conflicto que generan, obligan a que uno no tome decisiones para resolver estos problemas de política pública. Y ese es el sector público. Ese es el mundo en que nos movemos, hay que ser realistas. Entonces, y sobre eso vienen las presiones externas, que viene que el Ministerio, en el caso de gobierno local, es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que viene el sector de educación que quiere que hagas esto, que viene el Ministerio de Transporte que quiere que hagas lo otro. Todo el mundo te va presionando. El cambio climático afecta a algunos, el cambio social que estamos teniendo ahora, los jóvenes de ahora son completamente diferentes a los jóvenes de hace 10 años. Son completamente diferentes, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo oportunidad, pues trabajo, como les digo, en el sector público, tengo un cargo relativamente alto, contrato relativamente... Los jóvenes ahora renuncian con una facilidad que a mí me queda impresionante. Los jóvenes profesionales, pucha, renuncian, oye, te vas a ir. En cambio, en nuestra mentalidad, pues es cuide el trabajo al máximo posible, ¿no? O sea, que te vayas a otro trabajo, no renuncies así nomás. Entonces, esa es la naturaleza, es otro mundo. Entonces, más aún peor, los jóvenes que están creando ahora, viviendo en el mundo de lo virtual, ¿no es cierto? Hasta la forma como socializan y cómo hacen citas es otro planeta. Es otro planeta de lo que nosotros concebimos como. Entonces, todos esos cambios van generando presiones de afuera hacia
hacia los gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales. El gestor público, la alta dirección, el que decide las políticas públicas, en esos contornos tiene que tomar decisiones. ¿Me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para entender la política pública y para definir la política pública. Una política pública tiene que tener dos cosas que hay que tener. Primero, conceptualmente. La política pública no es algo que lo podemos ver. No es como gestionar una organización. Acá tú puedes ver, oye, ¿quién está administrando este instituto? Vas a encontrar un gerente, vas a encontrar los profesionales que trabajan acá, los técnicos que trabajan acá, todos los vas a ver. Tú te vas a dar cuenta, no sé si me entienden, su área de marketing, su área de atención al cliente y su área de contratación de profesores, etc. No sé si me entienden. Tú vas a tener que, tú lo ves, no lo vas a poder atacar, pero lo observas, pero una política pública es completamente abstracto. ¿No? Es un concepto creado por los estudiosos de la ciencia política. Primero que quiero que tengan claro. Segundo, es que como naturaleza no es per se... se supone que diseño una política pública o implemento una política pública con el fin de resolver un problema en la sociedad. Pero per se no me garantiza de que, si bien el fin sea bueno, el propósito sea bueno, que la política sea buena. No sé si me entienden. Lo que yo hago para enfrentar ese problema puede ser un desastre. El mejor ejemplo es lo que estamos viendo, que es lo que ha pasado en Venezuela. ¿La política de Venezuela económica de Venezuela ha funcionado? ¿No? Está claro pues que si tú agarras y comienzas a nacionalizar 3.000 empresas, en ningún país del mundo funciona eso, no sé si me entienden. Si tú agarras y comienzas a controlar tipo de cambio fijo, como control de tipo de cambio, todos, acá menos mal que no todos acá veo bastante dispersión de edad, ¿no? Pero muchos que están en mi rango de edad sabemos que el control de precios no funciona. Nunca va a funcionar y no ha funcionado, no funciona y no va a funcionar. Y todo lo que hemos vivido, podemos pasar por época de colas, nos vamos a acordar de eso, ¿no? O sea, eso no funciona. Sin embargo, hay países que siguen creyendo pues, que eso funciona. No. Entonces, a eso hay que tener claro. Es una pésima política económica y las consecuencias ahora lo estamos viviendo todos los países vecinos que nos está teniendo la pobre receptores de esta desgracia que le sucede a este país, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro. Entonces, no hay buenas o malas políticas per se. O sea, la política es un concepto de análisis de cómo se comportan los gobiernos, ya sea gobierno local, regional o nacional. Y que el segundo es que no hay que tener claro que no necesariamente per se es buena. Tendrá las mejores intenciones, pero puede ser, más aún, ahora si nos ponemos a pensar realmente, por ejemplo en el caso de Toledo, la política de desarrollo de la infraestructura del IERSA, ¿realmente tuvo buenas intenciones? ¿O fue más que nada la forma de cómo él ver engordar su billetera? No sé, o fue una combinación de ambas, no sé si me entienden. Pero ahí interesan las intenciones y interesa el resultado. Por eso pues, no, pero lo que te quiero decir, todavía no hemos entrado ahí, lo que quiero decir es que quiero que comprendan la naturaleza del concepto de la política pública. La motivación inclusive puede haber sido hasta, ¿sabes qué? Me voy a hacer, esta es la forma como me aseguro toda mi vida. No sé si me entienden, puede haber sido. ¿Qué es? Ya está. Uy, no, acá sí hay negocio. ¡Pam! O puede haber sido, no, ¿sabes qué? Yo sí quería hacer el bien y en el camino, ¿cómo se llama? Aproveché las circunstancias. No lo podremos saber. O puede haber sido las dos cosas. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero llegar, ¿qué define una política pública? Y acá sí vamos al tema clave. Por cómo identificamos una política pública, ¿no? Yo identifico 4 elementos. Tú vas a encontrar tantas definiciones como autores hay. Porque como es un concepto tan abstracto, por eso les decía, vas a encontrar tantas definiciones. Lo primero que tienes que tener claro es que una política pública tiene que estar vinculada a una demanda de la sociedad. Si la sociedad no lo demanda, no es una política pública, ¿no? Es una moda del gobernante, pero no es la política, tiene que haber una demanda de la sociedad para que realmente exista la política pública. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, inclusión social en el caso de Humala. ¿Cómo sabemos que es una demanda social? Porque fue elegido presidente. Imaginemos, pues, así quiero ser creativo acá, imaginemos que Bengolea, lo ubican a Bengolea, el excongresista del PPC, ¿no es cierto? Que él es
deportes es su... ¿Ah? Brujita. Ya. Imagínense que él se lanza a la campaña presidencial con su política canchita para todos, pero canchitas deportivas para todos, ¿no es cierto? Y gana las elecciones. Imaginemos en el supuesto. En ese momento, ¿no es cierto? Al haber sido él elegido como presidente, que está claramente que nosotros como ciudadanos hemos demandado, hemos validado eso, Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una política pública, todos nos ponemos a hacer deportes. ¿Se dan cuenta? Esa es la demanda social. O puede suceder que ya pasó la campaña presidencial o la campaña municipal y después surge un problema en la sociedad. Y eso es lo que le pasó al tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana era uno de los tantos temas en el debate en la campaña. No era un tema... Pero no, en la campaña anterior, la verdad que no era un tema tan relevante. Era un tema más relevante era el tema de la economía. El tema de la economía fue un tema fuertísimo que se debatió. La corrupción y la economía. Esos fueron los temas del debate en la segunda campaña de Humala que llega a la presidencia. Pero ¿qué pasa en ese momento? Quiero llegar a esto. Es que durante el gobierno, ¿qué pasó? O sea, si ustedes recordarán, hubo un asalto en pleno Sanjón donde querían interceptar un carro y se agarran a balazos. Y en eso una de las balas atraviesa a la niñita que había sido subcampeona de marinera. Pasan 2 semanas, 3 semanas, a 10 cuadras en Aramburú, porque fue en San Isidro, en el Aramburú, hacen un asalto en una notaría, el Paino, que está en la calle Aramburú. Paino, disculpa. Y matan a un comerciante que estaba ahí cerrando un trato. Y pasa 2 semanas, no pasa ni una semana creo, y tratan de robarle a un vecino, ¿cómo se llama? Su carro. El vecino tenía seguridad porque era congresista y comienzan a intercambiar balazos y una bala atraviesa el pecho de una de las hijas del congresista, de 7 años. Suerte que tuvimos de que pasó y salió la bala y no causó ningún daño severo. De Reguiardo, correcto. ¿Qué pasa? A las 2 semanas el gobierno sale Política Nacional contra la Seguridad Ciudadana. No sé si me entiendes. Es así. O sea, la demanda de la coyuntura te hizo que tú reaccionaras como gobierno y pusieras una política, un intento. Eso es una demanda social. ¿Qué más es ¿Qué más es centrado en cambiar? Una cosa es la demanda, o sea, que las sociedades están requiriendo, y otra cosa es que yo quiero cambiar un aspecto de la sociedad. O sea, mírenlo como demanda y oferta. Yo intervengo como gobierno, ya es ahora el gobierno que dice, yo voy a hacer una política pública centrada en cambiar un aspecto de la sociedad, mirando al ciudadano. Porque si yo voy a hacer algo para no sé si salgo a hacer una declaración, tema de ¿qué podemos hacer? El famoso referéndum, ¿no es cierto? El famoso referéndum que hemos hecho para... ¿Realmente va a cambiar en algo la política pública? ¿A la forma como... No sé si me entienden. Eso no es... O sea, yo hago muchos actos declarativos. El terremoto que hubo en Loreto hace poco. El presidente estuvo ahí. Ojo, tiene que hacerlo. Está muy bien que lo haga. No estoy... Al contrario, me parece muy bien que vaya en un terremoto y el presidente vaya con sus ministros ahí. Pero la pregunta es, ¿cambia en algo la situación? Eso no es una política pública, no sé si me entienden. No existe una política pública con el tema de la reconstrucción del Oriente. Aparte porque no necesitaría, pero ¿me entienden o no? O sea, todas las declaraciones que salen los presidentes y ministros que van a hacer, es que no significa que sea una política pública. La política pública realmente no, yo sí estoy centrado en que quiero resolver este problema específico. ¿No? En el caso de los gobiernos locales es que normalmente ¿cuál es el problema número 1 2? Es seguridad ciudadana. 2 puede ser limpieza del distrito, ¿no es cierto? ¿Cuáles creo que son los principales problemas o habrá otro más? Tránsito.